6 días antes de las elecciones programadas para el 20 de diciembre de 1962, el PRD anunció el retiro de todas sus candidaturas en las elecciones generales, condicionando su participación a que la Iglesia Católica retirara la acusación de comunista que varios curas le habían hecho a su candidato presidencial. A mediados de diciembre, el padre Láutico García, de la Compañía de Jesús, publicó en el periódico gubernamental La Nación un artículo titulado «Juan Bosch, marxista-leninista», en el cual subrayaba la supuesta inclinación del candidato opositor por esa ideología. Ante esa publicación, Juan Bosch retó al sacerdote jesuita a un debate radial y televisado para que éste y la Iglesia Católica retiraran públicamente la acusación en su contra. El debate, a través de una cadena nacional de radio y televisión, se produjo el 17 de diciembre de 1962, 3 días antes de las elecciones. Artículos publicados en el semanario Renovación, las que imponen la afirmación de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal como lo publicó usted, si el hecho de que yo diga que la revolución como concepto es simplemente acción violenta destinada a transformar las instituciones de un país, si usted considera que esa frase, ese concepto es marxista-leninista. Señor Bosch, la finalidad de esto era a que usted nos aclarara si realmente usted lo toma en el concepto de la escuela socialista o marxista-leninista o comunista o bajo el concepto de que otra revolución toma usted eso, o lo hace usted propio suyo. No, padre. Todos estos conceptos son conceptos de ciencia política que no obedecen en ningún caso a ninguna escuela, a ninguna filiación de carácter político, ni a ninguna concepción de carácter ético o moral. Yo llego a conclusiones a través de la historia de la humanidad, sin meterme a decir si es bueno o si es malo. Quiero preguntarle, ¿cree usted que la Revolución Francesa era marxista-leninista? ¿Que la Revolución de Independencia Latinoamericana era marxista-leninista? No existía el marxismo-leninismo cuando la Revolución Francesa. ¿No fueron ambos movimientos violentos destinados a transformar las instituciones de un país? Concedido. ¿Cree usted que la Revolución Española de Franco era marxista-leninista? No me conceptúo capacitado o obligado a responder esa pregunta. ¿Fue esa revolución o no una acción violenta destinada a transformar las instituciones españolas? Posiblemente. Permite entonces, doctor, usted sobre el respecto de la revolución, ¿se ha vinculado o no se ha vinculado a ninguna escuela de pensamiento revolucionario? Padre, le he dicho que yo he escrito estos artículos con un absoluto criterio científico sin vincularme a ningún concepto. He tratado de explicar en estos artículos los conceptos de revolución y de gobierno revolucionario, lo mismo para las revoluciones agrarias de Grecia, que para las revoluciones de la Europa moderna, que para las revoluciones del porvenir, porque hay leyes políticas permanentes en los movimientos sociales. Perfectamente, yo le admito esa explicación por mi parte personalmente. Yo quiero que el pueblo dominicano oiga que ese concepto de revolución, que también se da en el marxismo-leninismo, en muchísimas frases de Lenin, que usted, aunque vierta ese pensamiento, no tiene ninguna relación con Lenin. Padre, el hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. Después de más de 3 horas de duración, el debate terminó cuando el padre Láutico García admitió que el profesor Juan Bosch no era comunista, como anteriormente lo había juzgado. Miles de personas se lanzaron a las calles
a celebrar la superioridad intelectual que Bosch había demostrado en la discusión, gritando consignas a favor de su candidatura presidencial.